Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. 5 cosas que nunca puedes hacer si quieres hacer agricultura regenerativa. La última es tal vez el eslabón que une todos los puntos. No te las pierdas. Pero primero les muestro lo que me van a acompañar a hacer. Aquí es diciendo y haciendo, conversando y trabajando. Me encuentro haciéndole una labor en el área de cultivo. Estamos en muchas lluvias y se notan las consecuencias. Estoy viendo por aquí ataques de hongos en varias plantas. Entonces lo que vamos a hacer es, quiero podar este limoncillo. Esta línea de limoncillo que está acá la quiero podar, pero si la podo en estos momentos, la acumulación de plantas que tiene al lado y lado va a hacer que el aire no circule bien, se me va a acumular humedad y por las heridas que va a hacer la tijera posiblemente puedan entrar estos honguitos y estas bacterias que por exceso de humedad estoy viendo. Entonces, para poder limpiar, para poder podar este limoncillo, es necesario que le despeje espacio de las plantas que están tan altas alrededor. Eso quiero que me acompañen a hacer mientras les voy contando las 5 cosas que nunca puedes hacer si quieres hacer agricultura regenerativa. Empecemos. Número uno, nunca debes arar en exceso. Es muy importante. El suelo es un organismo vivo y ararlo es como arrancarle la piel a un ser vivo. Cuando aras el suelo, cuando rompes la tierra, estás rompiendo todo el hilo de hifas, de hongos que han ido prosperando y que conectan ese sistema. Al conectar todas las plantas a través de los hilitos, de los pelitos de los hongos, lo que sucede es que esas plantas se empiezan a transmitir información, se empiezan a pasar nutrientes, se pasan sustancias que las sanan, que las curan, que las ayudan a crecer. Cuando la tierra está comunicada por esas hifas de los hongos, las plantas, cuando hay una semilla que quiere germinar, las plantas liberan hormonas de nacimiento, hormonas de crecimiento, ayudándole a que esas semillas germinen. Entonces, cuando se rompe el suelo, se mata toda esa vida que se estaba desarrollando y que es la que brinda la máxima fertilidad de ese sistema, de ese cultivo, suelo y microorganismos. Además, cuando se ara en exceso, lo que sucede es que cuando la lluvia cae en un suelo que se aró y que se volteó, cuando la lluvia cae, levanta muchas partículas. El arado provocó que quedaran muchas partículas livianas. Entonces, cuando el agua de lluvia, cuando las gotas caen y pegan duro, esas partículas livianas saltan y caen después de las partículas pesadas. Cuando caen después de las partículas pesadas, entonces en la superficie todo ese polvillo lo que va haciendo es una capa casi impermeable. Y lo que sucede con esa capa impermeable es que la lluvia cuando cae no se infiltra, no se absorbe, sino que se chorrea, se riega. Y su huerta va a ser un cultivo que no va a cosechar agua, no va a poder absorber nada de agua porque toda la va a dejar chorrear por esa capa impermeable que se hizo por romper la tierra. Ojo que yo entiendo que hay suelos en donde, por ejemplo, antes había sido un potrero o suelos en donde antes había sido un trabajo de minería, suelos muy duros, suelos casi como piedras. En esos suelos hay que hacer una excepción. Y esos suelos sí hay que ararlos por lo menos la primera vez. Pero arar en el lugar en donde se va a sembrar y no arar en exceso. Además, saber arar. Arar no es voltear la tierra. Cuando uno voltea la tierra en el arado, todos los microorganismos que vivían bajo la superficie con una oscuridad y con un nivel de oxígeno específico, cuando los volteamos se les voltea el mundo. Literalmente se queman y en el contacto con el ambiente se mueren todos. Uno no debe de voltear la tierra cuando ara. Cuando uno ara, lo que debe hacer es romper, soltar un poquito, mover y sacar sin voltear, clavar,
mover y sacar sin voltear. En la volteada es que está el error. Entonces, cuando necesiten soltar un poquito el suelo porque está demasiado compacto, nunca lo volteen. Y recuerden que si aplicamos las técnicas regenerativas, ese suelo se va a descompactar solito por la acción de los microorganismos y de las raíces de las plantas, que eso en combinación es lo que descompacta el suelo. Plantas y microorganismos, no el arado. Entonces, cuando sea necesario una única vez y ya no más. Dos, ojo, segundo, nunca debes hacer esto si quieres hacer agricultura regenerativa. No usar venenos, no usar productos químicos que maten. Esto hay que entenderlo muy bien. Los venenos, cuando se aplican, hacen muchísimas cosas. Recuerden que nadie vuelve a recoger el veneno en el frasquito, sino que eso queda en la tierra. Y ojo a este dato que les voy a dar, que es muy importante para que las personas que usan venenos empiecen a coger un poquito más de conciencia. Pilas pues, cuando se aplica el veneno en la planta, el veneno mata, claro, mata lo que estaba ahí, para eso es el veneno, pero el 70% de ese veneno que se aplicó va a caer al suelo, va a caer en forma de gotas al suelo. Eso, como es un producto para matar en el suelo, pues va a hacer eso, va a empezar a matar todo lo que se encuentre, toda la vida importante que necesitamos para que nuestro suelo y nuestras plantas, que es lo mismo, el sistema suelo-planta es la misma cosa, no hay suelo sin planta, no hay planta sin suelo, se necesitan los dos. Cuando ese suelo le cae ese veneno, empieza a matar toda la vida que hace que ese suelo sea vivo, empieza a matarla toda, ese suelo queda envenenado y lo que alcanza a infiltrarse hasta ríos o nacimientos o caudales de agua subterráneos, eso se va envenenando quebradas y se va envenenando ríos y envenena el mar y envenena el agua que todos nos tomamos. Y esa planta a la que se le aplicó ese veneno, esa planta va a quedar con trazas de ese veneno, tanto en sus hojas, como en sus frutos, como en sus tallos, y todo lo que nos comamos va a tener trazas, va a tener sustancias venenosas de ese producto. Recuerden que cuando aplicamos estos productos, estos venenos químicos, acuérdense que esto es una especie de negocio que hay. Cuando aplicamos estos productos químicos, estamos enriqueciendo la planta, sus líquidos celulares, los estamos enriqueciendo con muchísimos azúcares. Los azúcares en la naturaleza son energía y los insectos comen eso, comen esa energía. Entonces, cuando la planta está ofreciéndole esa acumulación de azúcares en sus hojas, es por eso, es ahí cuando llegan todos los insectos en cantidades, es cuando llegan las bacterias, y cuando llegan los insectos en cantidades porque la planta les está ofreciendo abundante alimento, es ahí cuando pasamos a un momento del cultivo que lo llamamos plaga. Cuando la planta les ofrece mucha comida, entonces llegan muchísimos insectos, a eso lo llamamos plaga, pero fue consecuencia del producto que aplicamos. Y cuando llegan muchísimas bacterias y muchísimos hongos que también necesitan esa energía, pues entonces ahí es el momento en el que llamamos enfermedad. Y eso todo provocado por la acumulación de azúcares, por los venenos, por los fungicidas, por los herbicidas, por todos estos sidas. Entonces ahí pónganle muchísimo cuidado, no a los venenos. ¿Quieres hacer agricultura regenerativa? No a los venenos. 3, muy importante. Tercero, si quieres hacer agricultura regenerativa, no plantes monocultivos, no plantes una sola especie en un espacio de tierra muy grande. Eso debilita el suelo, te lo empobrece cada día más. Eso lo que hace es que ese cultivo quede adicto a productos externos, a fertilizarlo con productos químicos. ¿Por qué? Las plantas despiertan a cierta vida del suelo. Una planta despierta unos microorganismos,
otra planta despierta a otros microorganismos y otra planta despierta a otros microorganismos. Los microorganismos en el suelo son los responsables de poner disponibles los nutrientes. Ese proceso se llama solubilización. Los microorganismos, los bichitos del suelo van y cogen esos nutrientes, porque esos nutrientes, tal cual como están en el suelo, en ese estado, esos elementos no pueden ser absorbidos por las plantas, no pueden ser asimilados como nutrición, pero cuando llegan los microorganismos, cuando llegan los bichitos, cogen esos elementos, les hacen cierta magia y los transforman en unos estados donde ahí sí las plantas pueden comérselos, pueden aprovecharlos como nutrientes. Cuando solamente hay un tipo de planta, va a despertar solamente a una variedad de microorganismos y esos microorganismos van a poner solubles solamente cierta variedad de nutrientes y eso lo que va a ocasionar en el suelo son carencias. Va a ser un desequilibrio muy grande porque las plantas comen, esta planta come sobre todo ciertas sustancias y en ciertas cantidades y esta menta come otro tipo de nutrientes y en otras cantidades. Y esta ortiga, que no me traje guantes y me está picando duro, esta ortiga come otras cosas diferentes a la menta y al limoncillo. Cuando solamente hay limoncillo, este limoncillo va a agotar ciertos minerales y los va a agotar del suelo y hay otros minerales que el limoncillo no se come y esos se van a acumular. Los que él agota, entonces eso se llama una deficiencia. Va a haber deficiencia de esos minerales en el suelo porque ellos se los van a comer muy rápido. Y los que él no se come se van a acumular y eso se llama salinización del suelo. Y la salinización acidifica. Y la acidificación es otra situación de la que vamos a hablar más adelante. Pero entonces, si tenemos monocultivo, estamos haciendo todos estos desastres. Nuestro suelo se va a ir deteriorando cada día más. Tercero, no tengas monocultivo si quieres agricultura regenerativa. 4, cuidado con el riego. Cuidado con el riego. No riegues en cantidad pensando que más es mejor. No riegues en cantidad pensando que más riego es mejor. La humedad en el suelo, exceso de riego, va a desplazar el oxígeno. No es que el aire que necesitan las raíces, que necesitan las plantas para poder respirar, ese aire se encuentra en los espacios de aire que están entre poro y poro del suelo. Entonces el suelo no puede estar al 100% húmedo, no puede estar encharcado porque no van a haber espacios de aire y las plantas, como no van a tener aire en esos poros, las plantas se van a ahogar, literalmente se van a ahogar. Entonces no se riega demasiado, se aprende a regar. 2 consejos: si vives en parte donde haga mucho calor, allá lo que vas a hacer es, no se debe regar en los momentos de más calor. No se debe regar en esos momentos porque el agua se va a evaporar muy rápido y el vapor es caliente y ese vapor, entre más calor esté haciendo, ese vapor lo que va a hacer es quemar las raíces de las plantas. Además, como se va a evaporar tan rápido, no va a alcanzar la planta a aprovecharlo, entonces no se va a hidratar y el calor del resto del día la va a estresar muchísimo. Se debe de regar en zonas de mucho calor, se debe de regar en la tarde, en la nochecita, para poder darle tiempo a la planta de que toda la noche esté tomando agüita y se hidrate lo suficiente. Y si al día siguiente notas que va a ser un calor exagerado, entonces al día siguiente en la mañana temprano se le da un refuercito. Pero ya con el riego de la noche anterior, de la tarde anterior, ella tuvo toda la noche hidratándose y si al otro día le das un refuercito, pues le vas a ayudar mucho. Pero esas plantas van a aguantar mejor el calor. Además, si les tienes suelo cubierto, pues mejor que mejor, porque el suelo cubierto sí que les va a contener muchísima humedad y en suelo cubierto no hay problemas con veranos. 4, entonces no riegues demasiado, cuidado con los riegos. Si riegas poquito es malo, si riegas mucho es malo, hay que aprender a regar. Consejo para macetas: metan el dedo
más o menos 2-3 centímetros, y si el dedo sale sucio, quiere decir que está húmedo, todavía no hay que regar, pero si metes el dedito 2-3 centímetros y lo sientes seco y sale limpio, quiere decir que hay que regar. Entonces, en macetas sí que es importante controlar el riego. Y quinto, nunca, 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 si quieres hacer agricultura regenerativa, jamás falles con la cobertura del suelo. Jamás tengas suelo descubierto. Les dije al principio, la quinta es el pilar que une todos los puntos, y para mí es así. Todo para mí en agricultura regenerativa parte de la cobertura. Si bien la densidad es importantísima y la biodiversidad es vital, todo al final va a depender y se va a conectar con la cobertura, que es la que brinda en última medida y a largo plazo. La cobertura, el sombrero, es la que brinda la prosperidad de la microbiología, y dependemos es de la microbiología. Lo que vemos arriba es una imagen de la macroinformación de la microbiología. La microbiología es lo importante aquí. Entonces, cinco cosas que nunca puedes hacer si quieres agricultura regenerativa. Nunca, nunca jamás rompas en exceso la tierra. Nunca jamás apliques venenos. No tengas monocultivo. Si tienes monocultivo, se te está empobreciendo el suelo cada día. Lo que necesitas, si tienes monocultivo, es sembrar entre los árboles, sembrar huerta entre los árboles, sembrar cultivos e irlos rotando para que no tengas una sola cosa, para que tengas varios productos, varias plantas, que así es que la tierra maximiza su potencial. 5 cosas que nunca debes hacer. Ojalá les haya gustado, ojalá hayan aprendido mucho. Si fue así, no olviden darle al like, no olviden suscribirse, muy importante para que cada vez seamos más regenerativos. Con el sonido de las guacharacas me despido.